A continuación, la charla Estrés laboral, psicóloga clínica María José Rojas Cordero, expositora. Buenas tardes. A continuación le vamos a presentar la charla sobre el estrés laboral, como indicó la doctora. En sí, podríamos explicar que el estrés laboral es un fenómeno muy frecuente en el mundo laboral en sí, con graves consecuencias para la salud de la persona que lo padece. Esta patología va en aumento debido a los grandes cambios que se han ido dando en el mundo laboral, cambios que han tenido que ir asumiendo los trabajadores, los cuales posiblemente cada vez han sido más difíciles de superar, lo cual ha podido llevar a esta situación a padecer estrés laboral a las personas. El estrés en sí es una respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento de la persona que lo padece, que se presentan para poder adaptarse a los estímulos que lo rodean. En una relación hombre-trabajo y máquina siempre tiene que haber un equilibrio entre la demanda y la respuesta. El estrés laboral aparece cuando este equilibrio falla y la persona no tiene la capacidad para superarla. Existen profesionales más dispuestos a desarrollar estrés, entre los cuales tenemos médicos, policías, bomberos, controladores aéreos, mineros, entre otros. En la sociedad que vivimos es necesaria una cierta cantidad de estrés para estar alerta y poder ejercer nuestra profesión de manera funcional. Este grado de estrés tiene que ser el suficiente para aumentar la satisfacción laboral, pero sin sobrepasarlo para no caer en la enfermedad. Entre los estresores que tenemos existen varios, los cuales son los estímulos que provocan el desencadenamiento del estrés en un momento determinado. Si la respuesta del individuo ante cualquier tipo de estímulo es negativa y le produce angustia o malestar, podemos decir que esta persona padece de distrés o estrés negativo. Si por el contrario la respuesta es positiva y produce bienestar, se denomina eustrés o estrés positivo. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que el estrés es totalmente individual, ya que los mismos estímulos en dos personas pueden crear distinta reacción. Entre los estresores sociales, los más importantes tenemos los factores laborales, entre los cuales se encuentran los factores físicos, como la iluminación. Tanto el exceso como el defecto dificulta la percepción correcta de los estímulos visuales, perdiendo la mayor cantidad del tiempo invertido en el trabajo y creando mayor estado de tensión. Tenemos también el ruido. Cuando los niveles son muy grandes y son continuos, producen irritabilidad, fatiga y dificultad de concentración. Y cuando los niveles son muy altos, el ruido aísla a los trabajadores, ya que no permite una buena comunicación entre ellos. El ruido es intermitente y sobre todo el no esperado. Tenemos también dentro de los factores físicos la temperatura. Es un factor muy importante, ya que de él depende el confort de la persona en su puesto de trabajo. La temperatura muy alta puede provocar somnolencia, la cual requeriría aumentar nuestro estado de alerta, y la temperatura muy baja produce una limitación importante en las tareas manuales de las personas. Factores químicos. Dentro de los factores químicos, estos se están convirtiendo en factores estresantes muy importantes debido a los nuevos materiales y sustancias que están apareciendo en el mundo laboral.
y al desconocimiento en la manipulación y uso de ciertos productos químicos que ciertamente pueden llegar a ser peligrosos. Tienen una constante sensación estresante dado el peligro potencial al que están expuestos. Tenemos también los factores dependientes del trabajo, entre los cuales están la carga mental, que es la cantidad de energía y la capacidad mental que la persona tiene para desarrollar su trabajo. Una carga mental excesiva desemboca en fatiga psicológica. También tenemos el control sobre el trabajo. Este es el grado de tensión que permite al individuo controlar las actividades a realizar. Para que el trabajo pueda realizarse con satisfacción se necesita de autonomía, de iniciativa propia y de responsabilidad. También tenemos los factores dependientes de la organización del trabajo, como la jornada laboral, la cual conlleva implicaciones sociales, ya que el ir a turnos fijos o nocturnos puede llegar a alertar la vida privada del trabajador. Algunos turnos del trabajador dificultan la realización de actividades extralaborales y de relación social, produciendo en corto y largo plazo un rechazo a dicho trabajo, con disminución de la motivación y comunicación con los demás. También tenemos la productividad, en la cual esta se debe a la gran competencia empresarial que tenemos. El trabajador está sometido constantemente a estímulos externos para llegar a la productividad fijada o incluso mejorarla, y en cierta manera la maquinaria es la que impone el ritmo del trabajo, teniendo que acomodar la respuesta del individuo a este ritmo, es decir, a la respuesta que tiene la maquinaria. Tenemos también el salario, el cual debe ser suficiente para que un trabajador pueda vivir con comodidad y no estar pensando constantemente cómo conseguir mayores ingresos. Horas extras. Esto es la consecuencia de una falta de salario adecuado. Se realizan habitualmente para conseguir una mayor independencia económica y poder optar así a una mayor comodidad social. Inseguridad en el empleo. Desgraciadamente es una lacra laboral que se vive en la actualidad por los distintos tipos de contrataciones que se realizan. El pluriempleo, el cual conlleva a un agotamiento tanto físico como psíquico, que al final produce insatisfacción en su trabajo principal. Las relaciones con los compañeros. En general, si es que estas relaciones son malas, siempre van a ser un estresor muy importante. Como consecuencia de una mala relación, su grupo de trabajo realizará su trabajo a pleno rendimiento. Y las relaciones con los superiores. Siempre debe existir cordialidad entre el trabajador y la empresa, de forma que éste pueda exponer sus problemas de trabajo e incluso los extras laborales. Para ello, los superiores deben intentar elevar la autoestima del trabajador e intentar evitar que se hunda en la problemática que lo plantea. Tenemos los factores familiares. Cuando el trabajador es absorbido por el trabajo, no puede llegar a relajarse y transmite su tensión a la familia. Existe siempre un empobrecimiento, apareciendo serios problemas de convivencia y de agresividad dentro del ámbito familiar. Dentro de las relaciones conyugales, toda convivencia provoca siempre problemas más o menos importantes. Cuando trabajan los dos miembros de la pareja, los problemas suelen ser mucho más frecuentes, ya que se presentan distintos horarios laborales, tareas domésticas, cuidados de los hijos, administración de la economía, etc. La relación con los hijos, muchas veces por el tiempo que se invierte en el trabajo se descuidan las relaciones con sus hijos, y al terminar la jornada laboral y llegar cansados a la casa, es obvio que los padres no se van a dedicar y no van a dedicar el tiempo suficiente en hablar, en jugar y en escuchar los problemas que pueden afectar a los niños. Esto trae como consecuencia que la relación se enfríe, disminuyendo el diálogo de los hijos con los padres. La educación con los hijos también es un factor fundamental dentro de los factores fundamentales, ya que todos los padres quieren que sus hijos tengan el mejor futuro laboral. Esto conlleva a causar una ansiedad y una competitividad excesiva. La tensión a la que se someten a los hijos se traduce en ocasiones en enfrentamientos y discusiones con los padres. Dentro de los factores personales
podemos hablar directamente de la personalidad del individuo. En esta personalidad existen varias formas de comportamiento llamados patrones de conducta específicos. Tenemos el patrón de conducta tipo A, el cual se presenta en personas que necesitan constantemente conseguir logros cada vez más importantes. Necesitan sentir que poseen el control de todas las tareas en las que están presentes. Son competitivos, son agresivos, muy ambiciosos e irritables y están en alerta constante. No les gusta delegar responsabilidades y sienten gran preocupación por la puntualidad. Siempre quieren ser protagonistas y son candidatos a padecer problemas cardiovasculares en una proporción 6 veces mayor que otras personas. Patrón de conducta tipo B. Se presentan en personas que no son competitivas, poco ambiciosas, no agresivas. Prefieren el trabajo en equipo, delegan responsabilidades, no les gusta vivir pendientes de horarios y disponen a menudo de su tiempo libre. Así es lo que representa los factores que llevan a las personas a sentir estrés laboral, a desarrollar el estrés laboral. Ahora le vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología del estrés. En la producción del estrés implican fisiológicamente 3 sistemas: el endocrino, el nervioso y el inmunológico. El estrés pone en actividad a los componentes del cerebro en forma de cascada. La respuesta neurológica activa al hipotálamo, provocando una respuesta hormonal y estimulando la hipófisis, que segrega ACTH. Esta a su vez activa las glándulas suprarrenales. Dentro de la teoría fisiológica se establece que el estrés es una respuesta fisiológica generalizada y no una respuesta específica. Por lo tanto, el estrés tiene 3 fases importantes: fase de alarma, de resistencia y de agotamiento. En la fase de alarma el organismo reacciona ante un estresor, activando el sistema nervioso simpático con síntomas como unidad popular, sequedad de la boca, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sudoración, hipertensión arterial, aumento de la capacidad de atención y concentración, facilitando así los recursos ante una actuación. Esta reacción del alarma dura poco tiempo, pero el organismo necesita un tiempo determinado para recuperarse. Si esta recuperación no se produce, estamos en la fase de resistencia. La fase de resistencia es la fase en la que el organismo sigue reaccionando, produciéndose distintas alteraciones metabólicas. Este estado de resistencia puede dilatarse en el tiempo, hasta que no se pueda mantenerlo más y se entra a lo que es la fase de agotamiento. En sí, la fase de agotamiento, en esta fase el organismo ya colapsará por la intensidad de estrés y aquí ya pueden aparecer alteraciones psicosomáticas. Dentro de las principales causas de estrés podemos evidenciar un estrés por excesiva tensión física o psíquica. Es el estrés más frecuente, puede ocurrir en cualquier trabajo en el que el trabajador esté sujeto a una carga física y mental. Tenemos también el estrés por aumento de responsabilidad. Esto se suele dar en los buenos profesionales, a los que cuando la empresa, para estimularles, les aumenta la responsabilidad laboral y no son capaces de afrontarlas y se estresan. Estrés por trabajo repetitivo. El trabajo que durante toda su jornada realiza el mismo tipo, el trabajador que durante toda su jornada realiza el mismo tipo de trabajo de forma casi automática es un gran candidato a padecer estrés. Estrés por inestabilidad laboral. En la actualidad vemos que las grandes empresas se están reconvirtiendo, aumentando la tecnología y disminuyendo la mano de obra. Esto hace que la recolocación, si no se está lo suficiente formado, sea muy difícil. Estrés por aumento de carga mental.
Es muy frecuente, ya que para desarrollar el mismo trabajo la nueva tecnología obliga a estar en tensión, teniendo que recibir una gran cantidad de información que debemos procesar. Esto es por desmotivación. Sin el trabajo no encontramos una motivación para promocionarnos y no hay algo que nos estimule, terminaremos en una depresión. Burnout es un agotamiento psicofísico que lleva a un sentimiento de fracaso con falta de interés a las personas que tenemos de nuestro cuidado o falta de interés hacia la tarea que tenemos asignada. No se produce de manera súbita, sino que pasa por fases. De forma paulatina se produce un desequilibrio entre la demanda del trabajo y los recursos para afrontarla. Se da un desequilibrio emocional y se da una modificación de la conducta hacia el trabajo, haciendo lo mismo y evitando poner en peligro la seguridad en su puesto. Dentro de las consecuencias del estrés laboral tenemos las alteraciones físicas, como las alteraciones digestivas, úlcera de estómago, colon irritable, colitis ulcerosa. Dentro de las alteraciones respiratorias tenemos disnea, asma psicógena, sensación de ahogo. Dentro de las alteraciones nerviosas tenemos la pérdida de memoria, cefaleas, insomnio, astenia, ansiedad, cambios de humor, depresión. Dentro de las alteraciones sexuales tenemos impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones de la libido. Dentro de las alteraciones dermatológicas tenemos alopecia, dermatitis atípica, hipersudoración. Dentro de las alteraciones musculares tenemos lo que son los calambres, contracturas, rigidez, dolores musculares. Dentro de las alteraciones cardiovasculares presenta la taquicardia, angina de pecho o infarto de miocardio. También se presentan alteraciones de tipo inmunológicas, como alteraciones frecuentes o herpes. Dentro de las alteraciones psicológicas tenemos preocupación excesiva, falta de control, desorientación, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a las críticas, incapacidad de decisión, trastornos del sueño, adicciones a las drogas, trastornos afectivos, trastornos de la alimentación, cambios de personalidad, miedos, fobias, suicidio. Estas alteraciones psicológicas podrían también dar lugar a las siguientes alteraciones de conducta: temblores, tartamudeo, habla rápido, imprecisión para expresarse, falta de apetito, bostezos frecuentes, conductas impulsivas, comer excesivamente, risa nerviosa, precipitaciones a la hora de actuar, deterioro familiar y deterioro de amistades. Dentro de las alteraciones organizativas, los efectos negativos del estrés laboral no solo pueden perjudicar al individuo, sino que también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente tanto en las relaciones interpersonales como en el rendimiento y la productividad. Pueden inducir a la enfermedad, al absentismo laboral, al aumento de los accidentes e incluso a la incapacidad laboral. El estrés induce a una pérdida de producción y puede crear un mal ambiente de trabajo. Los costos ocultos, como son la ruptura de las relaciones humanas, los juicios erróneos de la vida profesional y privada, el descenso de la productividad, el aumento de los cambios de puestos, la disminución de la creatividad, el bajo rendimiento, la agresividad en el trabajo y el empeoramiento de la calidad de vida y del bienestar. Hay que tener en cuenta que el riesgo de estrés laboral lo indica la disminución de la productividad, calidad, cantidad o ambas, la falta de cooperación entre los compañeros, el aumento de peticiones de cambios de los puestos de trabajo, la necesidad de una mayor supervisión del personal, el aumento de quejas de los clientes,
el empeoramiento de las relaciones humanas, la falta de orden y limpieza, consumo de alcohol, tabacos y medicamentos. Les vamos a hablar de lo que es la prevención del estrés. Los diferentes individuos tienen distinta capacidad de adaptación en función de múltiples factores personales, dando lugar a la necesidad de una intervención para aliviar esta situación. Esta intervención podría dirigirse a la modificación de ciertos aspectos de la organización del trabajo o a fomentar la capacidad de adaptación del individuo. La modificación a ciertos aspectos de la organización al trabajo. La modificación de ciertos aspectos de la organización que favorecen el desarrollo del estrés no solo repercute en una mejora del bienestar de los trabajadores, sino en una optimización de los recursos que se traducirá en un mejor funcionamiento de la empresa a todos los niveles. Una de las tareas necesarias para llevar a cabo una intervención es conseguir el compromiso de los directivos de una empresa. Deben ser conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de llevar a cabo una intervención. Condición previa para el desarrollo de una intervención es, primeramente, la realización de un diagnóstico de la problemática. Se debe conocer también los factores que están provocando el estrés y se debe evaluar la magnitud de sus consecuencias. Dentro de los indicadores tenemos lo que es la disfunción en los individuos de carácter físico, emocional o comportamental, una disfunción en la organización o en el desarrollo del trabajo, les vamos a hablar acerca de algunas técnicas que se podrán utilizar sobre el individuo, las cuales ya podrán ser usadas dentro de una terapia psicológica cuando una persona con estrés laboral sea detectada dentro de una empresa o dentro de su lugar de trabajo. Entonces esto tendría que ser enviada a donde el psicólogo para poder recibir este tipo de tratamiento psicológico. Dentro de las técnicas sobre el individuo tenemos lo que es la reorganización cognitiva. Esta ofrece guías y procedimientos para que una persona pueda reorganizar la forma en la que percibe y aprecia la situación. Técnicas dirigidas a sustituir las interpretaciones inadecuadas por otras que parecen respuestas emocionales positivas. También tenemos la modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados. Se intenta la identificación y el cambio de los pensamientos irracionales. Los pensamientos automáticos son espontáneos, sin reflexión, tienden a ser dramáticos, llevan a interpretaciones negativas y a emociones desagradables. Los pensamientos deformados tienden a relacionar todos los objetos y situaciones con uno mismo, es decir, tienden a la generalización. También tenemos la desensibilización sistemática. Se intenta controlar las reacciones de ansiedad o miedo ante situaciones que resultan amenazadoras a un individuo. Esta técnica se fundamenta en la relajación progresiva. La ecuación del estrés, metodología similar a la desensibilización sistemática, a partir del aprendizaje de técnicas de relajación y respiración para poder relajar la tensión en situaciones de estrés. Detección del pensamiento es la modificación de pensamientos negativos, sustituyéndoles en otros más positivos y dirigidos al control de la situación. También tenemos las técnicas fisiológicas. Estas en sí buscan la modificación de esas respuestas fisiológicas o la disminución de los niveles de activación producidos por el estrés, centrándose directamente en los componentes sintomáticos implicados en el estrés, entre las cuales tenemos las técnicas de relajación física, técnicas de respiración y técnicas de relajación mental. También podríamos trabajar con lo que son las técnicas conductuales, en las cuales podríamos aplicar lo que es el entrenamiento asertivo, en el cual se trabajaría mucho también en el desarrollo de la autoestima.
Podemos trabajar en el entrenamiento en habilidades sociales, que es la enseñanza de conductas que tienen más posibilidad de lograr el éxito y conducirse con seguridad en situaciones sociales. Tenemos también la técnica de solución de problemas. Se intenta ayudar al individuo a decidir cuáles son las soluciones más adecuadas al problema. Presentamos también las técnicas de prevención, entre las cuales tenemos el autocontrol. El objetivo es buscar que el individuo tenga el control de la propia conducta a través del adiestramiento de su capacidad para regular las circunstancias que acompañan a su conducta. También podemos determinar objetivos y prioridades. Podemos tomar decisiones acerca de qué hacer y qué no hacer. Ser realistas a la hora de calcular los tiempos de todas sus actividades. Dejar márgenes de tiempo para los supuestos imprevistos. Aprovechar tiempos dispersos, es decir, inútiles. Programar tiempo para actividades no esenciales pero necesarias. Anticipar tareas para evitar posteriores acumulaciones. Conocer y mejorar la propia capacidad de trabajo y aprovechar sus horas de máximo rendimiento. Dentro de las técnicas para superar el estrés, tenemos en sí lo que es las técnicas respiratorias, las técnicas de relajación progresiva, técnicas de autohipnosis, técnicas de entrenamiento autógeno, técnicas de detección del pensamiento, técnicas de rechazo de ideas absurdas, técnicas de afrontamiento de problemas, técnicas de afrontamiento asertivo y técnicas de biorretroalimentación. Podríamos informar que existe gran diferencia entre los hombres y mujeres en lo que es el afrontamiento del estrés, ya que mientras el hombre separa el trabajo fuera del hogar con el trabajo en el hogar, la mujer une los dos problemas. El trabajo del hogar se lo lleva a su trabajo y el del fuera del hogar se lo lleva a su casa, es decir, une los dos problemas. Como consecuencia de aquello es que la mujer se estresa mucho más que el hombre. En un mismo entorno laboral con las mismas condiciones de trabajo, en sí el hombre llega a estresarse alrededor del 34%, mientras que la mujer llega a estresarse el 45%. En el proceso del estrés podemos identificar tres fases. La primera es que se produce el estado del nerviosismo. La segunda es la etapa relacional, en la cual se empieza ya a descargar. Y en la tercera surge el problema importante que se genera, en la cual ya se van generando altos niveles de estrés. En este proceso la mujer vive y expresa las tres fases. En sí el hombre anula la fase relacional o no la expresa, produciendo a la larga consecuencias más graves en el hombre que en la mujer. El hombre no reconoce que tiene problemas y resulta más difícil para él la intervención preventiva. En lo que compete al estrés y la salud, el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo, que ante determinadas situaciones se incrementa, pudiendo producir un efecto beneficioso o negativo. Si la persona tiene una capacidad adaptativa positiva, se beneficiará, saldrá reforzada. Es decir, si la persona tiene una capacidad adaptativa negativa, se distorsionará. Un determinado grado de estrés estimula el organismo cuando se mantiene la presión y se entra en el estado de resistencia. Las personas comienzan a tener una sensación de incomodidad. Si continúa el estresor, se llega a un estado de agotamiento, dando lugar a cambios biológicos y psicológicos que pueden situar a las personas en riesgo de enfermedad. Muchas gracias por su atención.